Muy buenas a todos, estamos hoy con Pilar Almagro y vamos a estar hablando sobre empresarialidad, libertad y muchos temas muy interesantes, ¿no? Muchas gracias, Pilar, por haber venido. Muchas gracias a ti, Jorge, por invitarme. Y nada, Pilar es empresaria, tiene una empresa que se llama Vertisub, si no me equivoco, y Ujú. lleva tiempo emprendiendo. Y bueno, para empezar quería que nos contaras un poco tu experiencia como empresaria, cómo ha sido sobre todo el comienzo y a qué retos te has enfrentado para emprender sobre todo. Pues Jorge, llevo muchos años, me he enfrentado A todo. a casi todo y en muchos países, porque empecé en España, en Barcelona. Eh, en aquel entonces, pues las chimeneas industriales estaban en boga y fuimos pues expertos en todo lo que es en el campo energético, Mm. petroquímicas, nucleares, térmicas. Y claro, eso se va acabando y tienes que hacer otras cosas. Ahora, por ejemplo, lo que más hacemos pues, son aerogeneradores, operaciones en aerogeneradores y también pues energía solar, etcétera. O sea que te va cambiando mucho la estructura y tú tienes que irte adaptando como un organismo, más o menos. Entonces, pues me he enfrentado, pues claro, sobre todo problemas de tiempo. Mm. Yo creo que la clave de todo este tema de empresas y durar en el tiempo es tener una concepción del tiempo a largo plazo, también a corto. Por ejemplo, yo aquí, ahora mismo estoy en Bogotá, pero bueno, tengo empresas en varios países y donde estoy, pues por la mañana doy una clase de yoga. Me hice profesora de yoga y ahí hay un tiempo tuyo, personal, para estar contigo mismo. Sales de la clase de yoga e inmediatamente estás en un tiempo multinacional, sí, un tiempo global y un tiempo empresarial. O sea, estás tratando con diferentes tipos de tiempo y cada persona además tiene un tiempo. Entonces, para convertirte en empresario, el concepto de tiempo es fundamental y tiene que ser un tiempo a largo plazo. A Ujú. corto, a medio y a largo. Tienes que dominar, yo creo que todos los tiempos. Tienes que conocer el pasado y tienes que hacer una apuesta por el futuro y por el futuro tuyo propio, personal y empresarial. Si, yo creo que si falla alguna de estas patas, vas cojo, porque a lo mejor tienes un proyecto maravilloso, pero te falla la pata personal, entonces no haces Claro. nada. Tu capital vital no da, no tienes energía. Y hablando de futuro, ¿ves futuro en España para las empresas? Porque tú, por ejemplo, ahora estás en América del Sur. ¿Ves más oportunidades en América del Sur para las empresas o cómo funciona? Yo creo que ahora es una oportunidad maravillosa, maravillosa de invertir en Sudamérica. Ujú. Te conviertes un euro en 5. Aquí, por ejemplo, al cambio, el valor Sí. adquisitivo de un euro, o sea, tú traes un euro de España y aquí se te multiplica por 5. Entonces sí que es verdad que aquí tenemos a Petro, pero no le han dejado hacer todo lo que él quería hacer, gracias a Dios. Entonces no está tan mal como parecía. De hecho, aquí en la empresa yo tenía varios ingenieros españoles que son los que llevaban la empresa, casados todos con colombianas, y cuando Petro se veía que podía ganar, todos me dijeron, si gana nos vamos. Efectivamente, ganó en un junio y en septiembre no quedaba ni uno. Y Joder. no solo querían irse ellos, sino sus propias esposas de aquí, colombianas, son las primeras que querían. Aquí hay barrios enteros que la gente se ha ido, que la gente se ha ido y está esperando a volver a que esto cambie y cambiará. O sea, no va a salir, no sé quién saldrá, pero nadie de la esfera de Petro, eso seguro. Entonces es muy buen momento para invertir, por ejemplo, en bienes inmuebles. El año pasado apenas se vendió, han bajado de precio muchísimo y eso unido a que se multiplica por 5 y luego los EBITDAs aquí son, en Europa te dicen, esta empresa tiene EBITDAs de 2 dígitos. Bueno, aquí es lo normal, que tengas EBITDAs de 2 dígitos, es lo normal. Nosotros, Pues por ejemplo, aquí vaya, tenemos EBITDA de 2 dígitos. vaya cambio entonces, ¿no? Está mucho Una más... empresa en España. Sí, sí, muchas más oportunidades entonces ahora mismo en Colombia y bueno, en general no sé si en Sudamérica, en demás países. Perú, por ejemplo, está muy bien. Perú es un país muy estable, a pesar de todo. O sea, todos sus presidentes han acabado en la cárcel, o Alan Joder. García, que no quiso entrar y se suicidó.
pero yo creo que se han acostumbrado y entonces la gente tira adelante a pesar de sus gobernantes. Y es un país, ya te digo, la moneda es la más estable y es un país con muchísimas oportunidades, muchísimas. Chile ahora está fatal. Yo en Chile sí que me esperaría un poquito, no falta mucho para que caiga Boric y me esperaría ese poquito. Pero en Colombia yo invertiría ya, o sea, lo aconsejo de verdad, y en Perú, por supuesto, en Guatemala también, en Ecuador pues hay problemillas, pero hay mucha industria a la que atender, Panamá también. Panamá, por ejemplo, nosotros desde Colombia hacemos trabajos en Panamá. Lo hacemos desde aquí, está muy cerquita y falta gente para hacer trabajos. O sea que sí, es un continente de muchas oportunidades. Qué guay. ¿Y qué ves que le hace falta a España para que tenga tantas oportunidades? ¿Por qué no puede tener España tantas oportunidades como estos países que mencionas? Dejar a la gente en paz. Mm. O sea, están atacando, este gobierno actual, ya lleva 5 años atacando a los empresarios y les quedan 4 más si es que termina la legislatura, atacando directamente a muchos con nombres y apellidos y a los demás pues eso, en conjunto. Entonces, claro, si tú atacas la fuente de la riqueza, pues adiós, adiós. Con razón, pues se van unos 500.000 jóvenes, bueno, y personas de toda edad, bien preparados, y entran otros tantos a que les ayudemos. Pues, y de esos tantos que entran, el último aumento del salario mínimo, que al empresario le sale más o menos por unos 1.900 euros, pues claro, solo puedes contratar como empresario a personas que al menos te produzcan esos 1.900 que te van a costar. Claro. Pues tú me dirás, una persona que entra y que tienes años para enseñarle, mi hija pequeña es psicóloga social y se dedica a esto, a menores no acompañados. Entonces, son muchos años para que esa persona, acompañada pues de todas las instituciones habidas y por haber, pues pueda ganar un salario de mínimo. Y otras personas que vienen más mayores incluso lo tienen peor porque no tienen ese acompañamiento. Entonces, lo estamos haciendo muy mal. Pero sobre todo, si lo tuviera que definir en una palabra, es dejar a la gente en paz. Sí, porque tú mencionas que el concepto de empresarialidad al final es un poco... mencionas también a Huerta de Soto en el trabajo que me pasaste y tal, que está muy bien, ya te comenté. ¿Y cómo es el concepto de empresarialidad para que la gente lo entienda? ¿Cómo funciona? Que no es solo emprender en el sentido de empresa, ¿no? Sino al final en cualquier ámbito de la vida se puede emprender. Bueno, según Huerta de Soto, todos constitutivamente como humanos tenemos la empresarialidad en nuestro ADN, vamos. Entonces, cualquier cosa que tú elijas, estás ejecutando esa empresarialidad. Es un modo de ser humano, digamos. Yo, en cambio, sí que para distinguirlo, pues distingo a esos seres humanos que emplean esa capacidad en crear y manejar empresas. Para distinguirlo, porque si no, pues irte a comprar 1 kilo de manzanas en vez de 1 kilo de peras también sería empresarialidad, ¿no? Claro. Entonces, si lo hacemos tan grande, pues al final no podemos definir. Entonces, dentro de ese concepto de empresarialidad, para mí es básico la libertad. La libertad. O sea, sé que la libertad también es muy difícil de definir, hay muchos tipos de libertades, pues la libertad negativa, la libertad de no intromisión, de que te dejen en paz. O sea, esa libertad yo creo que es absolutamente básica. El concepto de tiempo también es básico. Si tú tienes un concepto de tiempo carpe diem, el vivir ahora, entonces no harás proyectos a largo plazo, no ahorrarás. La tasa de interés será altísima, no podrás invertir en proyectos a largo, podrás hacer una pizzería y una peluquería en tu casa, pero no podrás hacer, no sé, un hospital, porque eso requiere pues una inversión a muy largo plazo y que implica muchísima gente, ¿no? Esa implica, o sea, tiempo, libertad, que implica propiedad privada. Rothbard, por ejemplo, habla de la autoposesión y se basa en el justnaturalismo, ¿no? O sea, que eso es también intrínseco del ser humano, de la naturaleza humana. ¿Qué pasa?
que filosóficamente ahora la naturaleza humana no está de moda. Muchos filósofos rechazan que tengamos naturaleza humana y que somos totalmente indeterminados. Yo no lo pienso así, o sea, como bióloga, yo he contado los cromosomas y son distintos y o sea, que sí estamos determinados, nos vamos a morir, vaya, Sí. si te parece poca indeterminación esa, ¿no? Entonces, estamos pues con tiempo, estamos con el tema de la libertad, con las instituciones. Con las instituciones es otro, digamos, si esto es una matriusca, tiempo, libertad, instituciones. Si no hay unas mínimas instituciones, que, por ejemplo, la propiedad privada, o sea, que te protejan la propiedad privada, ¿qué vas a invertir? Si va a ser de todos, te lo van a quitar. Entonces, no. Y ahí entonces la siguiente capa de la cebolla ya es la persona como tal. O sea, los valores y virtudes que tú desarrollas para hacer un proyecto a largo plazo. Un proyecto en el que tienes inversión sistemática, tienes un proceso de adaptabilidad tremendo, tienes que estar con las antenas puestas, la alerta que decía Kirchner, ¿no? Sí. Un estado de alerta, una serendipia ya intrínseca, es decir, ver oportunidades donde no las estabas buscando. O sea, me encuentro con una oportunidad que no estaba buscando, pero eso es de tener los ojos muy abiertos, la mente muy abierta, ¿no? Entonces yo haría esas capas. Por lo tanto, empresario sería aquel ser humano, yo aplico el individualismo metodológico, ¿no? Es decir, que si un concepto luego no lo puedes retrotraer al individuo, mal asunto. Por lo tanto, la empresarialidad, si no se puede retrotraer al individuo, pues a lo mejor hay cosas que no entendemos. Baumol, por ejemplo, decía ese espectro que atormenta los modelos económicos, ¿no? Y me encanta, porque es verdad, o sea, cuando hablas del empresario, toda la economía neoclásica se te viene abajo. O sea, no hay modelo que lo aguante, porque el empresario no es una cosa etérea y ahí fija como en el mundo de las ideas, la rojidad, ¿no?, de Platón. No, el empresario es Pepe o María, con sus cosas, ¿no? Con sus cosas. Entonces, pues es eso, esa persona concreta que en un momento concreto, ¿no?, asume la tarea de crear empresa. Y cuando hablamos de persona, en persona está implícita en la libertad, está implícito el libre albedrío. En individuo no, pero en persona sí. Sí, eso es porque venía, no habías dicho, del cristianismo, puede ser. Claro, el concepto de persona proviene del cristianismo, efectivamente. Antes de eso, por ejemplo, los griegos decían ekainos y ekeistos, ¿no? Ese de allá, aquel de allá. O sea, el individuo provenía de la comunidad. O sea, tú distinguías a un espartano de un ateniense perfectamente. Ahora lo que se trata es de que la comunidad provenga del individuo. Entonces, la comunidad, una empresa, proviene de un individuo o de varios. De hecho, sí, suele ser de varios. Sí. Pero esa es la gran diferencia. Y en eso estoy viendo diferentes autores, viendo por dónde van los tiros. Y claro, en el momento que quitas libertad, pues todo eso se viene abajo. Claro, se te va todo, las empresas, la creación de riqueza, y eso afecta al final a todo el mundo, básicamente. Sí, y parece que o no se dan cuenta los que nos están gobernando, o se dan perfecta cuenta, que yo creo más esto segundo, sí, pero no pueden parar su gran pasión por gobernarnos a los demás, por decirnos a los demás lo que tenemos que hacer en cada momento. Sí, bueno, se ha visto hace poco un caso, el caso este de Koldo y Ábalos, que bueno, vemos hasta dónde llegan los políticos, que al final esto es algo recurrente, no es algo puntual, por desgracia. Sí, mira, ahí se ven las tripas del Estado, lo peorcito se ve ahí, y hay gente que sigue sin verlo, pero ahí se ve una organización mafiosa que va a sacarnos lo máximo posible a los demás. Se ve clarísimamente, está implicado todo el mundo, y ¿cuál es el objetivo? Machacarnos al resto. Sí, cada vez van... Un libro... Sí. No, sigue. No, que un libro es el de Oppenheimer, este del Estado. Sí. Que es buenísimo. El de bandidos, ¿no? Se te cortó un poco ahora. Que el del libro del Estado, que es buenísimo. ¿Qué más dijiste?
Sí, pues eso, que es una banda de bandidos Sí. que están ahí para exprimirnos lo máximo posible. Y ojalá no nos demos cuenta, porque entonces pagamos nuestros impuestos. Yo pagué muchos años mis impuestos muy contenta. Sí. Muchos años, como empresaria, y pagaba la intemerata. O sea, tenía en España en aquel entonces 450 personas, te puedes imaginar. Y yo muy contenta porque es hospitales, tal. Y luego, conforme vas viendo cosas en la vida, dices, uy, que me temo, haces los cálculos y dices, todo lo que nos extraen no es para carreteras, hospitales, Claro, justicia. es la excusa eso. No. O sea, ves los presupuestos y eso no es ni el 15%, el 20% en total. O sea, al final... Exacto. Poco... Y la redistribución de la riqueza, que es la gran... pues la gran causa por la que dicen los gobernantes que nos estén impuestos, pues es un 2%. Sí. Dice, y el otro 98%, bueno, métele la justicia, venga, métele la educación, la sanidad, tal, vale, ya estoy por el 5%, y el restante 95%, claro, pues aparecen coldos por debajo de las piedras, claro está. Sin duda. Y de hecho, cada vez que... Bueno, actualmente y poco a poco estamos viendo que se nos va quitando un poco de libertad en favor de la supuesta seguridad, ¿no? Mencionas los ejemplos de la cultura de la sinceridad en China y en Estados Unidos, que parece un país más laxo en este sentido, mencionas los Riot. Exacto. ¿Qué sucede con esto? Pues mira, la cultura de la sinceridad de China lo que hacen es ver a qué ciudadano puede ser sospechoso, con qué criterios, con los del Estado de turno, claro, con los de los gobernantes de turno, y entonces el que es sospechoso pues tiene que pagar por ello. Y en el sistema Riot de Estados Unidos, pues es un poco como hay una película, no me acuerdo ahora el nombre, pero es una película en la que es que tú dentro de 20 días vas a cometer un asesinato. Y dice, ¿yo? Sí, así que como tú vas a cometer un asesinato y yo lo preveo, pues te meto en la cárcel previamente y así no lo cometes. Dice, pero ¿en serio que yo, cómo yo voy a cometer? Bueno, pues es algo así, ese sistema, ¿no? Con inteligencia artificial, dices, claro, ahí cabe todo. Es lo Isaiah Berlin, por ejemplo, en su estudio de tipos de libertad, pues en la libertad negativa, que es la que yo creo que es necesaria para que haya empresarialidad, que es la de no intromisión, pero luego habla de la libertad positiva. Y la libertad positiva, en principio, pues es muy chula, dices fenomenal, porque es coger las riendas de tu vida, pero dices, ¿y si tú eres una persona no capaz de coger las riendas de tu vida? ¿No? O sea, un incontinente, por ejemplo, como decía Aristóteles. ¿Y si tú eres un incontinente? O sea, un tipo pues que juega mucho, o que bebe mucho, o que se droga mucho, no sé, que tiene cualquier vicio o enfermedad de este estilo. Dice, pues entonces tiene que haber alguien que a ti te ayude a salir de aquí. Entonces, sacrifico tu libertad negativa para, yo te guío y entonces pues irás mejor. Claro, ¿quién se arroga este papel? Pues el Estado. Entonces, por ejemplo, contra los pérfidos empresarios como yo, ¿no? Dice, es que tú eres malo moral, me lo han dicho, ¿eh? O sea, cuando hice el máster de filosofía en la Universidad Autónoma de Barcelona, varios profesores me llamaron delante de todos que yo era mala moralmente por el hecho de ser empresaria. Esto estoy hablando de hace 2 años. O sea, no estoy hablando de otra vida, no. Y además con toda... o sea, completamente convencidos de lo que estaban diciendo, ¿eh? O sea, yo creo que en filosofía igual son muy acercados al marxismo y no conocen mucho al final de economía y al final no sé por qué tienen estas ideas, yo creo. Pues sí, es bastante generalizado en la academia. Y entonces, ¿qué dicen? Pues el Estado te tiene que decir a ti, malvado empresario, cómo tienes que hacer las cosas desde que te levantas hasta que te acuestas por tu propio bien y el bien común. Porque tú eres malvado por tu propia naturaleza, porque si no, no serías empresario. Pero así mismo. Entonces, claro, esta libertad positiva, si la absorbe pues un Estado, pues adiós. Entras en un totalitarismo inmediatamente. Sí, de hecho, pones el ejemplo de Ayn Rand sobre qué pasaría si los malvados empresarios se pusiesen en huelga, ¿no? Claro, claro.
Mira, esta misma mañana, viniendo para acá, pues me he encontrado a una vecina de aquí y me ha contado el caso de su padre aquí en Bogotá, porque le he dicho, pero si aquí había un supermercado, ¿cómo es que está cerrado? Dice, han acabado con mi padre. Dice, mira, mi padre no sabía ni leer ni escribir, todo lo tenía en la cabeza, pero era un crack. Y dice, tuvo este supermercado 30 años y de eso hemos vivido todos. Dice, yo soy abogada, mi hermano es tal. Dice, lo ha cerrado hace nada, la última vez que vine estaba abierto. O sea, lo ha cerrado hace meses. Dice, ya no puede más por las imposiciones estatales, la policía todo el día ahí haciéndole inspecciones, terminó pagando a la policía, bueno, vengan ustedes y cojan lo que quieran. No, es que usted tiene que colaborar, pues los productos de limpieza, los cafés, las aromáticas, como le llaman aquí. Y entonces pues el hombre colaboraba y llegó un punto en que dice, es que yo nunca me he dejado avasallar de esta manera, yo nunca tal, cierro, ¿no? Entonces, pues no es lo de Ayn Rand, este señor no se ha ido a otro sitio, no, pero se ha ido a su casa, que es otra manera no activa, pero de hacer lo mismo, ¿no? Dice, se acabó, me voy a mi casa. Por eso han cerrado más de 50.000 empresas desde que está Sánchez en España. Pues eso, es una renuncia pasiva, pero que al final dices, hasta aquí hemos llegado. Claro, y es que no son solo los impuestos que tú puedas pagar, sino todas las trabas burocráticas incluso para crear una empresa. Al final eso desincentiva a la gente a crearla. De hecho, tú mencionas que en Estados Unidos, bueno, hay muchos más empresarios, ¿no?, que en Europa hay el porcentaje es bastante menor y que de los que quieren ser empresarios, bastantes menos lo acaban siendo. Pues mira, en Estados Unidos, si no me equivoco, es un 16% que consiguen ser empresarios. Y en Francia un 2%. Se hizo en el Eurobarómetro en 2002 un estudio muy interesante en toda Europa sobre quién quería ser empresario, un 67%. ¿Cuántos terminaron siendo empresarios en Europa? Un 4,algo%. Y con muchas diferencias entre países. Es decir, a más estatismo, menos empresarialidad. Es así, o sea, deja a la gente en paz. Es como decirle a un artista, porque el empresario es un creador. Yo opino eso, es un creador. Pues es igual que un artista. Bueno, esto que tengo detrás es un homenaje. Esto es de Mouchard, me lo traje aquí a Bogotá y hice toda una exposición de Mouchard. Mouchard murió hace poquito, pero vamos, hemos hecho un libro juntos, etc. Entonces, él es un creador. Él cuando fue pues la guerra civil se negó a participar y se autoexilió a Francia y volvió cuando le dejaron volver, ¿no? O sea, ya muchísimos años después. Él me decía, dice, yo jamás crearé si me lo imponen. O sea, pintaré lo que ellos me digan. ¿Quieres que pinte? Dame la cuadrícula y te hago lo que tú dices, pero yo no voy a crear. Mi espíritu creador no se puede fomentar en la cárcel. O sea, no. O sea, déjame. Bueno, pues en la empresarialidad yo opino que es algo parecido. O sea, tú vas viendo oportunidades de negocio, vas viendo cosas y al final te arriesgas tu capital vital, es decir, todas tus energías las pones en ese proyecto y no en otros. Incluso tienes que quitarlos de otros, de la familia, por ejemplo. Me comenta, esta persona de esta mañana me lo decía, dice, yo ahora entiendo a mi padre, pero de pequeña decía, ¿cómo es que mi padre no está más con nosotros? Pues porque estaba trabajando, estaba llevando su negocio adelante, ¿no? Entonces, necesitas muchísimas energías para ciertas cosas en la vida y esta es una, montar empresa, y eso quiere decir que no las puedes emplear en otras. Claro. Entonces, pues eso, un empresario yo creo que necesita todo este entorno que hemos dicho antes, una concepción del tiempo, libertad, unas instituciones y unos valores. Ser empresario creo que es una cosa espiritual también. Aquí en la empresa, pues mira, la semana pasada hemos tenido dos charlas. Una que he dado yo sobre valores del capitalismo y valores de esta empresa. Y otra que ha dado, nosotros tenemos convenio con la Universidad Autónoma de Barcelona con filosofía. Antes lo teníamos con ingeniería, pero una vez que tú ya has hecho toda la parte mental, toda la parte administrativa, ¿qué te queda? Te queda la esencia del asunto, que es el factor humano. Entonces tenemos ahora convenio
con la facultad para ver los valores que subyacen y que sustentan todo el edificio. Entonces, yo aquí, para contratar a una persona, pues vemos las cuestiones técnicas, por supuesto, pero después digo, ¿eres buena persona? Porque si no, por ejemplo, aquí jamás, yo tengo la empresa desde hace 35 años, en distintos países, jamás, ni una sola vez hemos dado coimas, hemos dado chantajes, hemos perdido muchísimas obras importantes. Todas las importantes las hemos perdido, se puede decir. O sea, estamos en un término medio, pero ahí no pasamos. O sea, es antiempresa. Sí, bueno, Huerta de Soto, de hecho, yo creo que en parte defiende un poco eso porque dice que eso hace funcionar el ecosistema del, ¿no? Un poco que los mercados que se crean cuando, por ejemplo, hay racionamiento de comida, ¿no? Bueno, en el sentido más extremo supongo que será mejor visto, claro. Si está la supervivencia de tus hijos, claro, hacer lo que sea para que coman y no se te mueran, evidentemente. Y además es tu obligación, creo. Pero en el resto, que tú puedes elegir, pues tú eliges. Y tú eliges, dices, vale, sí, pierdo una oferta gigantesca, pero no. Entonces, en nuestro caso, con nuestros clientes, los elegimos también nosotros, no solo los clientes nos eligen a los proveedores, sino que nosotros elegimos también a nuestros clientes, por supuesto. Y cuando pasa una cosa de estas, digo, pues perdone, pero yo a usted no le elijo, yo con usted no quiero trabajar, porque por sus valores son incompatibles. Incompatibles. Entonces... Vale, y bueno, hablando un poco de lo que estábamos comentando antes, del aumento de la seguridad a costa de la libertad, poco a poco se quieren implementar el dinero digital, las CBDCs, y ¿cómo pueden utilizar este dinero digital para restringir aún más nuestras libertades? Pues si esto se implanta con todas sus posibilidades, no nos quedará libertad. Supongo que no lo implantarán con todas las posibilidades que tienen, pero si lo hiciera, se acabó la propiedad privada. Es que se acabó la autopropiedad. O sea, volveríamos como una especie de esclavitud, donde no eres dueño ni de ti mismo ni de tus hijos, ¿no? ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, dicen, venga, te voy a dar el euro digital, pero si te portas mal, tu euro digital, le voy a dar aquí un botoncito y tu euro digital va a valer menos. Vas a tener menos capacidad de compra o te lo vas a tener que gastar este mes porque si no el otro no. Es decir, se acabó toda posibilidad de que tú lleves las riendas de tu vida. Se acabó. Sí, como en si vez de... más, te quito parte de esas monedas, etcétera, etcétera. Claro, te vuelves al esclavismo. Claro, podrían impulsar, por ejemplo, medidas keynesianas automáticamente. En vez de intentar fomentarlo diciendo gastad más porque la economía va a mejorar, dirían, ¿no? En 30 días caduca el dinero, que si no lo gastáis, caduca. Entonces, pues ya está, ¿no? O incluso que ahora se quiere hacer con la inteligencia artificial que pues te vean la cara y automáticamente tengo visto que te cobrasen la multa directamente sin ningún intermediario, ¿no? Multa y fuera del banco. O sea, no sé hasta qué extremo se puede llegar, pero bueno, poco a poco yo creo que se va viendo que es hacia dónde vamos. Sí, yo ahora me parece muy acertado comprarse un terreno y una cabaña para poder cultivar tus propias cosas, por si acaso. Cultivar cebolas y patacas no campo. Bueno, yo de hecho me he ido a vivir a una masía en el Pirineo, ¿eh? ¿Sí? Sí, y yo cultivo la mayor parte de las cosas que, bueno, cuando estoy allí, pero cultivo gran parte de los alimentos de casa, qué efectivamente. Guay. ¿Y tú cuáles han sido los mayores retos que has tenido a lo largo de tu carrera? Bueno, seguramente te has enfrentado a infinidad, ¿no? Pero si puedes mencionar así alguno que se te venga a la cabeza. Pues mira, yo he utilizado la teoría de Margulis, de la endosimbiosis en serie, cuya conclusión es que los seres vivos vamos evolucionando de manera que se cumplen unas leyes básicas de la vida a lo largo del tiempo. Son muy sencillitas. Y una de ellas es cooperar para competir. Cooperar para competir. Por ejemplo, nosotros estamos constituidos de células eucariotas.
eucariota significa eu, bueno, y cariota, núcleo. O sea, que tenemos núcleo. Y en nuestra célula, pues tenemos el ADN, el ácido desoxirribonucleico del núcleo, y tenemos el ARN de la mitocondria, ¿no? Con lo cual, pues parece ser que hicimos una simbiosis entre un organismo procariota y otro, y creamos la célula eucariota de la que estamos constituidos, pues la mayoría actualmente, pues, de los animales y plantas. Bien, pues eso en la empresa yo lo he empleado siempre, y los retos más importantes a los que me he enfrentado he utilizado esto. Por ejemplo, nos llamaron para hacer una limpieza en la central nuclear de Cofrentes, en Valencia, y teníamos que meternos en aguas. Ahí hay varios circuitos paralelos de agua. Está el agua del circuito primario, secundario, etcétera, ¿no? De refrigeración. Pero teníamos que meternos en uno con radiactividad para extraer los elementos que se habían ido cayendo por los Tramex, ¿no? Pues estuvimos 6 meses preparando ese. No se había hecho nunca, o sea, se había mirado. Ahí en lo nuclear hay una cosa parecida a lo de a la aeronáutica, que cada accidente que hay se registra para que todos los demás aprendan. Bueno, pues en lo nuclear también. Pues no se había hecho, entonces empezábamos de cero. Y estuvimos 6 meses preparándolo. ¿Con quién? Con los ingenieros de la nuclear, y nosotros por nuestra parte con nuestros conocimientos, pues, de espelobuceo, etcétera. De manera que hicimos la misma boca de hombre para sumergirnos en una piscina que alquilamos, y ahí hicimos todos los protocolos conjuntamente. Al final, todo eso para trabajar en 12 días, ¿no? Y también contratando pues muchos más buceadores. Ahora ya no recuerdo exactamente pero vamos, lo duplicamos. Si tenían que entrar 6 buceadores, pues 12, ¿no? Porque sabíamos que en el último momento pesaba mucho la carga emocional de meterse allí. Entonces te metías con una sonda, había un medidor fuera, varias personas mirando aquello, un medidor en piel, etcétera, etcétera. Bueno, ¿quieres creer que salimos con menos radiación las personas que se metieron allí que las propias que estaban trabajando por el resto de la central? Es decir, se pueden hacer cosas hasta de ese nivel, siempre cooperando para competir. Porque la empresa es una competencia tremenda con los demás y con uno mismo. O sea, es una batalla. O sea, y además el talento se despliega en la batalla. Sí. No lo puedes desplegar teóricamente. Si no, está dormido, si no. Sí. Y luego, pues eso, nos enfrentamos a obras de lo más. Aquí, por ejemplo, también el río Bogotá se canaliza. Bogotá está a unos 3.000 metros, sí, una meseta. Entonces, el río Bogotá se canaliza y conforme va bajando de la meseta, pues tiene genera energía hidroeléctrica, ¿vale? Va por unas tuberías y genera. Bueno, pues tuvimos que reparar una tubería de 70 metros metida en un pozo. Pero claro, eso ya era tierra caliente. Entonces, la tubería condensaba porque el agua del río venía fría de arriba y abajo estaba caliente. Bueno, tuvimos que vaciar aquello, nos encontramos con uniformes de la guerrilla, pensábamos que en cualquier momento nos íbamos a encontrar con un cadáver, una bomba. En fin, tuvimos que hacer todo el aparataje por si acaso, y luego reparar aquello, que tuvimos que cerrarlo con aire acondicionado para que las temperaturas pues fueran lo más parejas posibles. Al final terminamos pintándolo como si fuera el casco de un buque sumergido, ¿no? Pero bueno, y a todo esto, pues te enfrentas también con las personas que contratas de la zona, que tienen otra visión de la vida totalmente distinta, ¿no? Y allí mismo, pues salieron 3, una chica que era la prevencionista y 2 más, pues a tomarse algo un sábado, y uno le partió la nariz a otro, porque, claro, el tema de la violencia, pues nosotros en Europa tenemos una concepción, pero en otros sitios hay otra, y tú manejas tus conflictos o de manera más filosófica y más, no sé, más protocolaria, y en otros sitios te has metido con mi chica, pues te doy un puñetazo. O sea, que manejas cosas a muy distinto nivel, muy interesante, la verdad. Sí, pues vaya cambio que puedes encontrar en España comparado con otros lugares, y vaya retos, la verdad. Y entonces, ¿qué es lo que recomiendas tú, por ejemplo, para aquella persona que quiera emprender? ¿Qué consejos le darías?
Pues el 70%, antes de empezar, yo creo que es el business plan, que jamás se cumple, ¿eh? O sea, tú haces un business plan que sabes que no se va a cumplir en absoluto, pero como mínimo haces el ejercicio de reflexión previa y haces, venga, ¿dónde me voy a poner? ¿Dónde? Pues yo, por ejemplo, pues para venir aquí hice mi business plan, para venirme a Sudamérica y hice uno por cada país y luego me fui a vivir un tiempo a cada país y yo normalmente hablo con 10 taxistas antes de tomar ninguna decisión. Los taxistas, vamos, son buenísimos para darte consejos del lugar. Se lo saben. Son los que, por mi experiencia, son los que más saben. Qué bueno. Entonces, te vas al lugar donde quieras hacer tu negocio, te lo estudias, te comunicas con la gente, lo ves y lo escribes. Y eso ya es un ejercicio, es como decían los estoicos, son ejercicios espirituales. Reflexionar, escribir, repasar, calcular, volver a reflexionar y luego la acción, evidentemente. Y bueno, pues hazte un plan previo y si ese plan previo sale, das el siguiente paso. ¿Y opinas Entonces yo recomendaría eso, sí. ¿Opinas que todo el mundo puede ser buen empresario, que se aprende o que naces con las habilidades de emprender? Bueno, creo que no todo el mundo, pero tampoco es una cosa biológica. O sea, si tú quieres, pues aprendes y te pegarás varios tortazos. O sea, si tú continúas mucho tiempo, el tortazo lo tienes asegurado. O sea, tienes que tener la resiliencia para aguantar tortazos. O sea, es como, mira, me voy a ir a boxear, pero no quiero que me peguen. Bueno, pues no vayas a boxear. O sea, te van a pegar por todos los lados, O sea, tú vas a la batalla. Tú montas una empresa y vas a la batalla y eso lo tienes que tener claro y te van a dar un flechazo cuando menos te lo esperes, por detrás, por delante, por los lados y además estás en varios niveles de batalla, pero es que la batalla es la que te hace ser una persona, te hace transformarte y a mí me parece muy interesante. Cuando yo estaba estudiando yo decía, me falta esa parte porque no la comprendo y la comprendes cuando tienes que pagar nóminas. Cuando tienes que pagar nóminas, la vida se ve muy diferente. Tal día tengo que pagar las nóminas. Eso para empezar. Luego tienes que pagar un montón de impuestos. Luego tienes muchísimas obligaciones de golpe. Muchas veces dicen, cuando coges una hipoteca, ¿no? O sea, la gran obligación, la primera obligación cuando eres joven, la hipoteca. Bueno, pues esto es una hipoteca elevada a la, no sé, a la 10ª potencia, más luego el tema de las personas. Ojo, ojo. Porque además estamos en un entorno donde se está, desde las propias instituciones, desde el propio gobierno, diciendo que el trabajo es malo. Sí. Entonces, fíjate cómo ha aumentado el absentismo en España. Claro, si el trabajo es malo, el empresario es un explotador, etcétera, etcétera, pues ¿qué tengo que hacer? Absentismo. Aprovecharme de los malos, que son los empresarios, y del sistema. ¿Vale? ¿Y quién lo paga eso? ¿No? O sea, lo que estás haciendo es querer vivir a costa de otro. Claro, muchas veces incluso se ve lo de gente que no quiere trabajar porque al final la diferencia entre el subsidio y lo que trabaja no le compensa para levantarse a las 8 de la mañana, ¿no? Por ejemplo, no se incentiva mucho desde este punto de vista el trabajo. Es que ese es el problema de los derechos positivos, claro, que alguien los tiene que pagar y entonces el otro tiene derechos negativos. Claro, al final para los derechos que tengan positivos, sí, claro. Los derechos positivos son derechos de agresión contra otra persona. Tú, si tienes derecho a trabajar, estás obligando a una persona a que te dé un trabajo. Entonces, al final, yo creo que la gente sí que muchas veces piensa, tengo derecho a trabajar, tengo derecho a una vivienda. Pero entonces es una obligación, al final, si lo piensas de este modo, yo creo que es mucho más lógico, pero yo creo que ni siquiera la gente no se da cuenta de este tema o igual no le importa, no tanto que una persona esté obligada a tener que ofrecerle eso en algún sentido, como que el Estado lo va a hacer por ella y al final eso también crea pues una persona, por así decirlo, muy dependiente, yo creo. Sí, y si tú no quieres ver que otro, por ejemplo, el salario mínimo esté universal, ¿no? Sí. Vale, ¿y quién lo paga? O sea, es imposible que todos lo tengan a la vez, a no ser que la inteligencia artificial y las máquinas trabajen y ya no trabajen. En este hipotético caso, que estamos muy lejos, o yo creo que ese caso es imposible, pero bueno,
Supongamos que es ese caso. Sería el único caso, porque en cualquier otra circunstancia, para que tú tengas un salario universal, alguien te lo tiene que pagar. Es decir, otro no tiene que tenerlo. Es cuestión de pura aritmética. Claro. ¿Y qué opinas de que se vea, por ejemplo, eso que ya lo mencionaste antes, al empresario como al malo y al trabajador como el bueno en algún sentido, y que en vez de cooperar el empresario y el trabajador, que es lo que debería ser, se ve como un enemigo, ¿no? Muchas veces. Pues en esa visión yo creo que falta la clave del asunto, que es el consumidor. Que el consumidor es tanto el empresario como el trabajador, quiero decir, somos todos. Sí. Entonces, cuando se habla de la dicotomía empresario y trabajador y el consumidor, porque estamos, tanto empresario como trabajador, para dar servicios o bienes útiles a los demás. Es decir, a nosotros mismos como consumidores y a todos los demás como consumidores. Eso por un lado. Y después hay un autor que me encanta, que es Reimann, que fue alumno de Ayn Rand, y este tipo pues decía, vamos a ver, ¿cómo que el empresario explota? ¿No? O sea, ¿cómo que es un explotador? Será al revés. Dice, serán los trabajadores los explotadores del empresario, ¿no? Porque el empresario crea una idea que antes no existía. Monta una empresa arriesgando todo su patrimonio, su energía, su tal. Luego hace un business plan y dice, bueno, yo voy a vender esta taza a tal precio a tales personas, pero para hacer la taza yo necesito contratar a Pepe y a Juan. Y a Pepe y a Juan no se esperan a que tú vendas la taza y entonces cobrar lo que cuesta la taza, sino que a Pepe y a Juan tú le tienes que adelantar ese dinero. Y luego el problema es tuyo si vendes o dejas de vender la taza. Si no la vendes, le tienes que pagar igual a Pepe y a Juan adelantado. Dice, entonces, ¿quién explota a quién? ¿No? Decía, ¿quién explota a quién? O sea, ¿qué pasa? ¿Que el empresario no hace nada? Es el que lo hace casi todo. Simplemente que dice, me ayudáis y yo os adelanto un dinero, no la totalidad de lo que yo quiero cobrar por la taza, porque me tengo que quedar algo, que yo también vivo y he tenido que invertir muchísimo dinero y he tenido que pagar mis intereses al banco, etcétera. No justo lo de la taza, pero sí, ¿tú qué quieres? O sea, yo cuando hago entrevistas de trabajo, ¿tú qué quieres? Sí que tengo más o menos una valoración, pero después llegamos a un acuerdo, dependiendo de la persona. Pero mira, es que yo voy a aportar más, pues entonces tendrás más. Entonces, Reisman, claro, ve esto. Y si luego fracasas, pues el que se endeuda es el empresario, no el trabajador. Y además, el trabajador, o sea, yo he trabajado también por cuenta ajena, evidentemente, y cuando me ha dado la gana, me he ido. Señores, que no vengo, como mucho, das 15 días, en 15 días, adiós. ¿Por qué? ¿Pero cómo es posible? Tengo otros proyectos vitales. El empresario no puede hacer eso. O sea, ahora no me puedo decir, ahí os quedáis. Y todo lo de la empresa lo manejáis vosotros porque yo me he cansado. Yo no puedo. O sea, que si hay alguien esclavizado, es el empresario, que no se puede ir así como así. Cuesta muchísimo cerrar una empresa. De hecho, no está previsto. Y como no está previsto, pues la mayoría de empresarios tienen que quebrar y no cerrar de manera ordenada. Claro. Qué curioso punto de vista, ¿no? Que de este punto de vista no se suele tampoco hablar mucho, yo creo. Y al final, ¿tú qué opinas, por ejemplo, que muchas veces la gente diga, ¿no? El empresario está explotando a esta persona porque le paga muy poco? Pero en última instancia, yo creo que muchas veces el que explota es el Estado, en el sentido de que si te roba prácticamente la mitad de lo que cobras y el empresario te da pues la utilidad marginal que tú le puedas generar, al final yo creo que está bastante claro. Tú aceptas un trabajo voluntariamente y el empresario te da ese trabajo voluntariamente, no hay coacción ninguna. Entonces, ¿cómo puedes decir que estás explotando? Sí, mira, en la charla que di la semana pasada de valores en la empresa, cuando termino, yo toda contenta, digo, bueno, por las caras veo que, a ver, la doy cada 2x3, ¿eh? O sea, el tema de los valores aquí yo no hablo mucho. Pero cuando termino, pues un trabajador que lleva con nosotros, 3 o 4 meses, me dice, es que los empresarios sois explotadores. Digo, por favor, Ricardo, ¿qué me estás diciendo? Digo, yo no te estoy explotando, pero vamos, si tú te sientes explotado, ni un minuto más aquí. Por favor, o sea, cerremos ahora mismo. No. Digo, además, he visto que estás open to work en LinkedIn, o sea, que estás buscando otro trabajo, o sea, estás aquí... no encuentras otra cosa. O sea, digo, ¿quién está explotando aquí en Ricardo?
Pero bueno, no, muy buen. O sea, hablamos y creo que nos entendimos. Pero la idea general es esa, que tú me estás explotando, dime en qué y dime cómo, ¿no? Dime, ¿estoy haciendo algo mal? No. Entonces, no, pero el sistema no, tú y yo te estoy explotando a ti. Y no, efectivamente, cuando ya hablas de persona a persona, por eso te decía lo del individualismo metodológico, que es muy interesante, porque no, pero el conjunto, sí, pero ahora estamos hablando tú y yo te estoy explotando a ti, sí o no. Hombre, no, vale, de acuerdo. Claro, o sea, eso, al final si es lo mejor que tienes y aceptas tú, pues yo creo que es bastante obvio, pero yo creo que tenemos tan en la cabeza igual, no sé por qué, ¿no? Pero al fin el sistema es un poco lo que nos impone y llegamos a esa conclusión. Y de hecho, por ejemplo, también si ves el manifiesto comunista, ves que prácticamente todos los puntos se han cumplido, o están muy cercanos, ¿no? Entonces tú vas viendo esas cosas y es normal que la gente piense así, por eso lo que hay que hacer es hacer esta batalla de las ideas un poco. Efectivamente, de los 10 puntos, 8 ya están, y los otros es porque ya ha cambiado el Sí, escenario y ya no me ni interesa. corresponden, ¿no? Sí. No. Yo creo que tiene que pasar algo, procesos de liberalización, pero siempre pasa lo mismo. Cuando llegamos a un estado de bienestar como el que llegamos en el 2006, jamás en la historia de España se había vivido tan bien y tanta gente, jamás, ¿no? Entonces empiezas a meter palos en las ruedas. Ya tienes tiempo de sobras para fastidiar, ya para en vez de reconocer, que es una labor que tampoco se hace desde las escuelas, reconocer que eso es muy frágil, que estás en un hilillo, que cuidemos las cosas, que estamos muy bien para hacerlo mejor, que no lo destruyamos, que destruir es muy fácil y construir es muy difícil. Y que además es un legado que nos han dejado nuestros padres y nuestros abuelos con muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo, etcétera. Si todo eso no lo valoramos, al final lo destruimos, porque vienen 2 o 3, te convencen de que te están explotando y Sí. tal, y adiós, ¿no? Se viene todo abajo muy fácilmente, es muy fácil. El Sí. reconocimiento humano es fundamental. La libertad la hay que cuidar cada día. Incluso también hablando de la reputación, los empresarios pueden perder la reputación en un día y tardan años y años en ganársela. En ese sentido el mercado actúa pues bastante bien, ¿no? Sí, o no la recuperas No, jamás, ¿eh? no, claro. Por ejemplo, aquí hubo el caso de una empresa buenísima que se vendió a una empresa canadiense Ujú. y tuvo un accidente mortal. Tuvieron que cerrarla. O sea, la pérdida de reputación con ese accidente mortal cerró la empresa, Joder. que acababa de ser comprada por una compañía canadiense. Entonces, nosotros nos dedicamos a eso, hacemos trabajos de altísimo riesgo y también formamos a la gente en estos trabajos de altísimo riesgo. Y ese es el primer paso, o sea, que coincide con el respeto a la vida, respeto irrestricto a la vida humana. Entonces, a partir de ahí construyes. Tocando un poco el tema de la libertad, bueno, vi que mencionaste bastante a Ayn Rand. ¿Qué nos puede aportar en el sentido filosófico de libertad esta autora, bastante conocida en general? O igual no demasiado. En su momento, cuando escribió Atlas, fue muy reconocida en Estados Unidos y muy criticada, claro está. O sea, lógicamente las dos partes. Pero ella decía que la base de todo era la existencia humana. O sea, el valor máximo era el valor de la vida. Y lo que te acabo de decir, en realidad coincide. Sí. Y a partir de ahí, pues eso, la vida humana, ¿qué tiene? Pues tiene libertad, bla, bla, bla. Y la gracia de Ayn Rand, siendo filósofa, es que escribió novela. Y claro, noveladas las cosas, le metes también el subjetivismo. Entonces tienes, por un lado, el individualismo metodológico y el subjetivismo, que son las dos pilares también de la escuela austriaca. Ella era objetivista, pero tenía esas dos vertientes. Entonces, claro, en una novela tú te asocias a las personas de esa novela. Ves la parte subjetiva, las motivaciones de por qué actúan de una manera y de otra. Entonces yo creo que es más fácil para el gran público, que no tiene por qué ser filósofo, economista, Sí. carrera, etcétera, pues mediante una novela. Y
y creo que esa es la gran aportación. Ella decía que la función empresarial era la más importante de toda la sociedad porque era la que creaba riqueza. Que es justo lo que en los gobiernos socialistas no sé, tienen la manía de destruir el sector productivo, pero el sector productivo es el que produce el dinero para todos los demás, es el que produce. Mises, por ejemplo, hablaba de la fuerza, ¿no?, del empresario, ¿no?, de la fuerza empresarial. Bueno, pues yo creo que Ayn Rand dice eso mismo, pero al ser novelado te metes en los personajes y es el enfoque que yo también le doy. Es que de un empresario a otro, la empresa tiene un talante especial. Yo misma no soy la misma a mi edad que hace 30 años. No soy la misma, ni sé lo mismo, ni tengo las mismas opiniones de las cosas. Claro. Entonces, la empresa también va evolucionando conforme van evolucionando las personas de esa empresa, todas ellas, porque siempre estamos al nivel del eslabón más débil. Siempre. O sea, yo en la obra que más dinero he perdido fue en una pintura de chimeneas en unas centrales térmicas de Canarias, porque había que hacerlo con pintura bicomponente. Entonces la pintura se mezclaba abajo, luego se subía y las personas, pues colgadas de cuerda, iban pintando. Pues bien, ¿qué hicimos para mezclar la pintura? Contratar a alguien de la zona. Íbamos a llevar a alguien de Barcelona a Canarias, que nos salía muy caro, y contratamos pues a un chico de la zona. ¿Qué pasó? Se le rompió la batidora y en vez de decirlo, cogió un palo y empezó a batir. Pero es que el palo era corto, con lo cual batió un componente sobre sí mismo. Los otros se pusieron a pintar y cuando habíamos terminado, bueno, nosotros siempre mandamos inspectores, pues cuando ya estábamos, no sé, al 60 o 70% de la pintura, llega y dice, uy, si esto es Blandiblu, ¿qué ha pasado aquí que no ha cristalizado? Efectivamente. Nuestra calidad es la calidad del eslabón más bajo, en todo. En ese caso concreto y en la empresa en general. Si hay una persona dañina, antiempresa, dentro de la empresa, ese es tu nivel. Entonces, por eso el tema de los valores, o en una familia, o en una comunidad religiosa, o en un ámbito deportivo. Entonces, yo insisto mucho en que esto no es una familia, una empresa no es una familia, no, es un equipo de alto rendimiento. Y entonces, como equipo de alto rendimiento, pues si un futbolista del Madrid o del Barça, pues está haciendo que el equipo pierda, pues esa persona no puede seguir en el equipo porque destruye a todas las demás, claro. Baja de nivel, porque ese será el nivel. Bueno, pues lo mismo en la empresa, yo lo aplico mucho. Y Ayn Rand creo que estos matices los trata mejor que muchos otros autores que son más académicos. Claro, incluso, bueno, había venido al podcast Ignacio Medina, que trata mucho este tema de pop libertario y demás, y sí que nos habla que al final en las películas, en las series, pues en general están muy ideologizadas, ¿no? Y nos mete mucho el tema también, bueno, entre otras cosas, cultura woke, el empresario es malo, tal, pero bueno, luego hay ciertas pelis que recomienda que sí aportan más estos valores, y yo creo que lo que habla Ayn Rand en sus novelas puede ser muy positivo, e incluso no sé si se va a hacer, había mencionado alguna película sobre esto. Y yo creo que es otro punto para abordar la batalla de las ideas en el sentido de no solo la academia, ¿no?, sino también en un sentido que pueda llegar a más gente. Pues sí, estoy de acuerdo. Sí se ha hecho película de Atlas, se han hecho 2, pero son malas. O sea, sí. Es muchísimo mejor el libro, pero claro, el libro tiene, si no recuerdo mal, 1700 páginas. Entonces no todo el mundo se lo lee. Pero el libro no tiene punto de comparación con las películas. Las películas tenía que estar un buen director y muy buenos actores para poder hacer esas figuras. Sí, hace poco vino también al canal Samuel, que también uno de sus libros favoritos era, no estoy seguro si El manantial o La rebelión de Atlas, pero sí uno de esos dos que decía que le cambió mucho la perspectiva, la forma de ver el mundo incluso. A mí el libro que me ha cambiado la visión de la vida fue Zaratustra, de Nietzsche, jovencita. Sí. Pero vamos, los de Ayn Rand también me cambiaron, no la vida, pero sí la visión empresarial. Sí, bueno, yo quería también comentar un poco el libro de Nietzsche, que me habías comentado eso, que te había cambiado la vida, y me parece bastante interesante. Si nos puedes hablar un poco más de este libro, de cómo te ha afectado a ti. Pues yo creo que estamos en pleno... Claro, Nietzsche veía las cosas con una intensidad, además antes de su tiempo,
antes del tiempo que iba a venir. Él decía, va a pasar esto. Y sí, la tendencia ha ido por ahí, la muerte de Dios. Entonces, con las religiones, que son civilizatorias, pues bueno, tú sabías a qué atenerte. Pues los 10 mandamientos, pues respeta a tu padre y a tu madre, no mates, etcétera, ¿no? Claro, cuando esto te lo cargas, dices, ahora los 10 mandamientos los tengo que hacer yo, los tenemos que hacer los humanos. A ver cómo los hacemos. Pues para eso tienes que convertirte en superhombre. Vale, y ahora conviértete. Entonces estamos en un momento, tiene un texto precioso, dice, hemos matado a Dios y ahora el horizonte, ha desaparecido el horizonte, lo hemos borrado con una esponja. Ya no hay horizonte, ya no hay arriba y abajo, te caes para los lados. O sea, tienes que establecer otro sistema de valores. Y además lo tienes que establecer tú, porque ya no te va a venir de arriba o de ciencia infusa. Lo tienes que establecer tú. ¿Y ahora qué? Nos hemos convertido en enterradores y como enterradores estamos capacitados para ser creadores también. Y yo creo que estamos también en un momento de este tipo. De hecho, me estoy leyendo últimamente y vuelve a haber muchos más personas otra vez tendiendo a las religiones. Sí, estamos incluso en un proceso similar a una religión de la ciencia, más o menos, en el sentido de que la ciencia lo intenta justificar todo, de alguna manera, ¿no? Bueno, yo creo que los políticos utilizan la ciencia para justificar. Instrumentalizando un poco la ciencia para darle a su discurso más peso y no dejando igual en muchos casos contrastar argumentos científicos, sino diciendo estos científicos son los buenos y estos son los malos. Sí, y luego le metes 4 gráficas y ya se colma. Mira, sí, ya entonces ya no hay Dios que valga ni valores ni nada, porque eso es así. Yo, por ejemplo, con la Agenda 2030 me la he estudiado, porque digo, a ver qué está pasando aquí. Y claro, cuando veo la exposición de motivos, que es media página, creo que es la página 5, la exposición de motivos, de por qué luego se hace todo lo que se dice en el resto de la agenda, la exposición de motivos, no hay ni uno bueno. No, o sea, yo he cogido frase por frase, venga, que el CO2. Bueno, el CO2 en la agenda, fíjate que no lo pone como tal. Lo pone así en general, pero no lo pone en la exposición de motivos. Pero vayamos al CO2, que es lo que más se habla. Dices, venga, ¿cuánto CO2 hay en la atmósfera? Yo he hecho esta pregunta a más de 100 personas a propósito, ¿eh? He cogido aquí a todos por separado, ¿cuánto CO2 hay en la atmósfera? Porque si ese es un problema mayúsculo y además se ha hecho una bolsa de valores de CO2, venga, ¿cuánto CO2 hay en la atmósfera? Es que no lo publican. Es que publican gráficas de que esto se ha ido a la estratosfera, pero ¿cuánto hay? ¿Cuánto hay y cuánto había? Bueno, pues no se dice. Había 0,03% y ahora hay 0,04%. Es decir, 300 partes por millón a 400 partes por millón. Y gracias a eso, gracias a ese minúsculo cambio, se ha reverdecido todo el planeta. Están las fotos de la NASA en Internet. Sí. Europa tiene más del 40% verde. O sea, se ha producido un reverdecimiento. ¿Por qué? Porque las plantas están constituidas de carbono y nosotros también. Entonces, hay un límite por abajo que no puedes bajar, porque entonces sí que tienes un problema con la vida y ese límite está cercano al 0,03. ¿Pero qué nos venden? Impuesto, en Cataluña ya tenemos impuestos sobre el carbono en los coches, ya lo tenemos, ya está, a mí ya me ha llegado. En Madrid ya no puedes entrar con el coche diésel. En muchísimas ciudades no puedes entrar. Ahora lo que se le había ocurrido a la ministra de no dejarme volar en avión, etcétera, etcétera. O sea, todas estas cosas dices, pero ¿tiene sustento científico? Dice, no, es que los científicos dicen, bueno, no será el último premio de física, John Clauster, ¿no? Que te dice que no hay alerta climática. O sea, el verdadero problema es que los activistas no científicos, con muy buenas intenciones, se ponen con pancartas en todos los lados y los políticos encantados porque les están diciendo que intervengan más. Claro, que intervengan más en esto. Para el planeta, digo, pero tú mira por la ventana. O sea, ¿dónde? No, es que la temperatura ha aumentado. Bueno, ¿respecto a qué? ¿Respecto a los últimos 100 años? ¿200? ¿1000 años? ¿10.000 años? 4,5 millones de años que del planeta. O sea, entonces, claro,
tú te coges la escala que te interesa y luego también Sí, sí, manipulas sí, la es escala así. en abscisas ordenadas para que te salga la gráfica que tú quieres. Es como lo Claro, de lo que salió hace poco, de que decía el gobierno que España está creciendo increíble, no sé qué, y luego el Juan de Mariana te saca, pues básicamente lo que sucede y estamos en la cola de Europa, por ejemplo. Y yo creo que un poquito estas medidas se asemejan, pues, yo creo que a lo que pasó con el keynesianismo, de que al final le da al gobierno, pues la oportunidad, la excusa de intervenir. Entonces yo creo que con esa excusa, pues ellos la aprovechan sin importarles mucho si es así o si no es así, simplemente la aprovechan. sí, estamos de acuerdo. Y, y nada, bueno, por último, si me interesaría tocar un poco más el tema de, no sé si podemos profundizar más en la libertad, en la empresarialidad, en algún tema que igual quieras mencionar. Bueno, yo creo que ya hemos hablado bastante, pero vamos, es aquella persona que libremente decide en un momento determinado emplear su capital vital en crear y manejar empresas. Esa es mi idea. Vale. Entonces, normalmente en la economía neoclásica hablaban del gestor, pero ¿qué se les olvidaba? Se les olvidaba el emprendedor y se les olvidaba el inversor. Claro, entonces hay unas virtudes asociadas al inversor, hay unas virtudes diferentes asociadas al emprendedor y hay otras diferentes asociadas al gestor. Uh-huh. En las grandes empresas suele estar separado, pero en la mayoría de empresas del planeta hoy, pues la mayoría son pymes y Sí. suelen estar estas tres figuras en una persona. Entonces, esto yo veo que está poco estudiado, por eso me estoy dedicando a este tema. Y aunar las tres virtudes en una persona, las virtudes de los tres en una persona, pues como dice también McCloskey, dice, no son menos las virtudes de un empresario que las que se les exige, por ejemplo, a un sacerdote. O sea, se puede llegar a una gran virtuosidad en cualquier labor y en la empresarial, desde luego, cuando habla de las virtudes burguesas, ¿no? ¿Por Sí. qué? Porque ahora y con el entorno además que tenemos se requieren muchas cosas y aún así vas a fracasar, seguro, antes o después, o sea, tenlo por seguro. Es como tú quieres ser atleta y quieres ganar un Ironman. Bueno, ¿cuántos vas a fracasar antes de ganar? A lo mejor no ganas nunca lo que tú quieres, a lo mejor no te colocas en el podio jamás. Bueno, pues lo mismo, o sea, es una actividad que requiere muchísima fuerza vital, requiere espiritualidad, requiere mucha dosis de pensamiento. Fíjate que Lasky habla de los empresarios como si fuéramos toscos, bueno, dice la palabra, tal cual. Somos toscos y ni siquiera somos capaces de ver consecuencias y lo contrario, hechos y consecuencias de tu propia labor. Dice, no eres capaz de eso. Y a nivel político, cállate, porque no tienes ni idea de nada. O sea, esa es la visión del empresario de mucha gente. A mí es que me gusta, pero esa es su visión del empresario. Uh-huh. Claro, mi visión del empresario es todo lo que te he dicho. O sea, es muy difícil y es una actividad humana con muchísima responsabilidad frente a los demás. Vale, genial. Pues yo creo que con esto ya vamos a ir cerrando, así que muchas gracias a los que habéis estado aquí con nosotros hoy y recordad, pasaros por las redes de Pilar que están en la descripción y muchas gracias Pilar por venir y por contarnos todo esto que ha sido la verdad que muy interesante. Pues muchísimas gracias a ti, Jorge, por toda tu labor de difusión. Yo te sigo. Muchas gracias. Pues nada, adiós.